Este vendaje tenemos que hacerlo bajo una tensión, ¿no? Esto de acuerdo a cada individuo, no vamos a utilizar la misma tensión en todos los pacientes. Primeramente al paciente se le hacen sesiones de masajes que pueden ser de forma diaria o semanales durante 8 a 12 semanas, y cuando recién se consigue una reducción del volumen afectado debido al linfedema, se realizan masajes de mantenimiento cada 2 o 3 meses y posteriormente las vendas de compresión, ¿no? Las medias de compresión. También se puede realizar una compresión con este otro tipo de tratamiento, que es una bomba de compresión, como estamos viendo en la imagen. Es un dispositivo formado por un manguito que contiene varios compartimentos dentro de la imagen que estamos viendo dentro de esa bota. Se coloca el miembro afectado en el interior de la bota, ¿no? Y los compartimentos empiezan a inflarse en forma seriada. ¿Para qué? Para poder ordeñar, entre comillas, ¿no? Lo que es el líquido del sistema linfático, y este puede ir disminuyendo el tamaño, ¿no? El volumen del miembro afectado. Esto se puede realizar durante 3 o 4 días. No se tiene que realizar también una elevación estricta del miembro, la fisioterapia descongestiva compleja diaria y bueno, posteriormente nuestros tratamientos con compresión. La monitorización de la sobrecarga de líquidos es importante en este tipo de pacientes, especialmente en aquellos que tengan una disfunción cardíaca o renal, ¿no? Ya que pueden nuevamente ya agregarse a la patología que tienen, ¿no? Si nosotros no manejamos de forma correcta los líquidos debido a estas alteraciones a nivel cardíaco o renal, se pueden también seguir llenando de líquido, ¿no? Después de este periodo inicial de tratamiento, se prescriben a los pacientes medias de compresión de alta calidad para poder mantener el volumen del miembro afectado, ¿no? Porque si le realizamos solamente masaje y no le hacemos un vendaje compresivo, nuevamente se va a volver a acumular de líquido, ¿no? en el sistema linfático. También se puede realizar lo que es un tratamiento quirúrgico. No se puede considerar en estos pacientes que tengan linfedema en estadios 2 y 3 y que tienen un deterioro funcional grave o episodios recurrentes de una linfangitis y que refiera bastante dolor. Dentro de estos tratamientos quirúrgicos disponemos de 2 categorías principales de operaciones, que son la reconstructora y la resección. De las operaciones que son reconstructoras, tenemos en estos pacientes, podemos realizar este tipo de cirugías para poder dar una solución a lo que es la circulación linfática de las extremidades, ¿no? Y posteriormente solucionando también la obstrucción que presentan a este nivel. En estos pacientes se pueden anastomosar los linfáticos dilatados residuales a las venas adyacentes o a los conductos linfáticos sanos. Pues, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen, hay varias técnicas para esta reconstrucción linfática. Unas con un injerto de interposición venosa que tenemos en la primera imagen, en la de arriba. Tenemos lo que es el sistema linfático, la interposición del injerto venoso con la parte distal del sistema linfático, ¿no? Esa puede ser una opción. O también está las anastomosis linfovenosas, es decir, el sistema linfático con una vena. Y también tenemos lo que son los injertos venosos, y estos injertos venosos se pueden ir a invaginar o anastomosar lo que son varios conductos linfáticos, ¿no? Como estamos viendo en la última imagen, para que pueda drenar, ¿no? En cuanto a las cirugías de reconstrucción,
intervención. Esta es una opción viable en los pacientes que no tienen linfáticos residuales de un tamaño adecuado para las intervenciones que se pueden realizar, ¿no?, para la reconstrucción. El abordaje quirúrgico comienza con una incisión medial. Esta es una opción que se extiende desde el malleolo interno a través de la pantorrilla hasta la parte media del muslo. Y con esto nos podemos llevar aquellos conductos linfáticos, ¿no?, que no sean viables. Entonces se realiza la incisión en la parte interna, desde el malleolo, puede ser hasta la rodilla. Se eleva con un colgajo hacia adelante, con un grosor de 1 a 2 centímetros, y se va a resecar todo el tejido subcutáneo que está debajo de los colgajos, junto con la fascia profunda medial de la pantorrilla y de la piel sural. No se tiene que preservar el nervio sural que pasa por ahí. Desde la intervención de la primera fase, y cuando sea necesario extirpar más tejido con linfedema, se puede realizar una segunda intervención, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que realizar una cicatrización, ¿no? Ya realizar el primer procedimiento, no se podría realizar inmediatamente esta segunda intervención. En realidad, lo ideal es esperar unos 6 meses después de la intervención. Descripciones recientes han demostrado que el uso de la liposucción a través de pequeñas incisiones es seguro y capaz de conseguir un control a menos o a corto plazo. Utilizando este procedimiento de liposucción también podemos llegar a dañar el sistema linfático. Es muy pronunciado, la piel no está sana, está infectada, no es adecuada un procedimiento quirúrgico como el que acabamos de mencionar, ¿no?, especialmente en estos pacientes que tienen elefantiasis, ¿no?, que el miembro inferior o el miembro afectado está pues sumamente aumentado de volumen. Se puede optar por esta otra cirugía que es ya más radical, ¿no? Se puede mencionar dentro de estos al procedimiento de Charles. Esta supone una resección completa y circunferencial que incluye la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda de la pierna y del dorso del pie afectados. En realidad esto se puede reseccionar desde el dorso del pie. No se tiene que dejar indemne lo que es la planta a nivel del talón y también los interdígitos. Eso se tendría que dejar indemne, eso no se puede recetar. Lo demás, a partir del dorso del pie, la pierna, ¿no?, como estamos viendo en el dibujo, en la imagen B, que ya se ha hecho la resección completa, se tendría que colocar un injerto posteriormente. Se puede realizar de la misma piel que se está extrayendo, no dejando un grosor, demasiado grosor, no se puede dejar 1 a 2 centímetros, y eso mismo podemos ir a colocar como injerto del paciente en esta zona que ha quedado expuesta. ¿No? Puede tener también estas varias complicaciones en cuanto a la cicatrización, infección de la herida, ¿no? También de forma estética, obviamente ya no va a quedar normal, no se piensa el paciente que con eso va a quedar normal el pie, el miembro afectado, pero no va a quedar estéticamente bonito. En patologías tenemos también el piloperitoneo. Al contrario que el pilotórax, las causas más frecuentes de citis pilosa son las malformaciones linfáticas congénitas en los niños y neoplasias malignas que afectan a los ganglios linfáticos abdominales en los adultos. Esto puede explicarse por
No, ya no es verdad. Que genera una dilatación de los vasos linfáticos y extravasación a la cavidad peritoneal. No, las interrupciones del flujo linfático suele deberse a la distorsión a nivel de la arquitectura linfática, como en el crecimiento ganglionar en los linfomas o en las metástasis ganglionares. Esta interrupción también ocurre con la fibrosis de los procesos inflamatorios, como en el caso de la filariasis, que también hemos mencionado, que hemos dicho. Creo que se van a pasar. Sí. Por un mosquito, eso, por mencionar una persona. Y con la ruptura de los vasos linfáticos de manera traumática, ¿no? Estos pueden ser traumatismos intraoperatorios o traumatismos externos, ¿no? También se puede dar fisiopatológicamente por la exudación de la linfa a través de las paredes de los vasos linfáticos retroperitoneales, los cuales forman una fístula hacia la cavidad peritoneal, como en el caso de la linfangiectasia congénita. También otra causa está la dilatación retroperitoneal de los vasos linfáticos por la obstrucción del conducto torácico o la cisterna de Urquhart. La cirrosis puede originar también quiloperitoneo bajo esta modalidad por la ruptura de los vasos linfáticos dilatados debido a una hipertensión portal, aunque es infrecuente, está en el 1%. La lesión posoperatoria de los linfáticos abdominales que produce citis pilosa es poco frecuente. La presencia de kilomicrones en el análisis de las lipoproteínas y una concentración de triglicéridos mayor a 110 va a ser diagnóstico, ¿no?, de que hay esta presencia. El tratamiento inicial incluye lo que es una paracentesis. ¿No? ¿Qué será paracentesis? ¿Dónde se hace esta función? Centesis, función, ¿no? ¿Dónde? Si estamos hablando de kilo, peritoneo, ¿dónde será? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Ah? Abdomen. En el abdomen, ahí vamos a realizar la función. Extraer el líquido, viendo las características, y también podemos mandar a analizar. Eso igual va a ser confirmatorio del diagnóstico. ¿Y qué hacemos en ese caso? Si la citis persiste, en esos pacientes se realiza una linfogammagrafía o una linfangiografía antes de intentar controlar la fuga con una laparotomía o laparoscopía. ¿Qué diferencia hay entre laparotomía y laparoscopía? Son términos que ya tienen que saber. Con kiloperitoneo postoperatorio, si la citis no responde tras 1 o 2 semanas de tratamiento no quirúrgico, se debe realizar una embolización percutánea o una exploración quirúrgica para poder identificar y ligar el conducto linfático. Eso también ya habíamos hablado, ¿recuerdan? Si no dejamos al paciente en MPO, hemos dicho, con nutrición para enterar. Si aún así sigue habiendo fuga, si no funciona el tratamiento conservador, tenemos que ir a buscar de forma quirúrgica dónde está la fuga para poder cerrar. Dentro de los tumores del sistema linfático, los linfangiomas son el análogo linfático de los hemangiomas de los vasos sanguíneos, y estos se van a dividir en linfangioma simple o capilar y el cavernoso o bronquístico. El linfangioma capilar generalmente son lesiones asintomáticas, tienen un aspecto papuloso o vesiculoso, son firmes, son translúcidos,
son comparados con los huevos de rana, bien hemorrágicas, tienen una superficie lisa, están agrupadas a manera de placa de 2 a 10 milímetros de diámetro. La superficie puede adquirir un aspecto verrugoso en la piel del paciente. Estos van a contener linfa y en ocasiones también eritrocitos. Los vesículas representan dilataciones de estos vasos linfáticos que ocupan la papila y empujan hacia arriba contra la epidermis. Su evolución va a ser lenta y de forma progresiva, tienden a aumentar en número y el área de piel afectada va a seguir creciendo, delante de un líquido de color claro por la ruptura de las vesículas. Puede afectar también a nivel de la hipodermis, el músculo o las vísceras, dificultando su abordaje terapéutico. Está el linfangioma cavernoso y también los fibromas quísticos, que son formaciones oculares que pueden empujar la epidermis o la mucosa hacia la superficie, alcanzando a veces tamaños considerables. Estos pueden adoptar formas mixtas, superficiales y profundas, lesiones persistentes de aspecto ampollar o verticiforme. El aumento de volumen se debe a una obstrucción del drenaje linfático. Forma general veamos las localizaciones anatómicas más frecuentes de las malformaciones son a nivel de la cabeza en un 37%, en la glándula parótida un 31%, a nivel del cuello presentándose más comúnmente a nivel del triángulo cervical posterior, siendo más frecuente en el lado izquierdo debido al drenaje de los linfáticos en la cavidad torácica en el lado. También pueden presentarse a nivel de las extremidades, el mediastino y el tronco. Menos del 6% de los tumores benignos de la infancia, fibroma. No existe predominio de género. Alrededor del 80% se manifiestan antes del nacimiento, al nacer, en los primeros meses de vida o antes de los 2 años de edad. La aparición de linfangiomas y fibromas quísticos en edades adultas es mucho menos común. Se acuerdan que habíamos dicho en adultos que pueden presentarse posterior a un traumatismo con lesión del sistema linfático. Presenta en territorios donde predomina el tejido laxo y los planos faciales, como ser el cuello. Diferencial puede ser con el linfangioma circunscrito, que puede parecerse a las verrugas, el carcinoma metastásico de la piel, linfangiectasia, herpes simple, herpes zóster, otros quistes a nivel subcutáneo, y también estos pueden simular como verrugas genitales, estos linfangiomas. Dentro de las complicaciones puede presentarse ulceración, sangrado y frecuentemente con salida de líquido claro, ¿no? Que va a representar lo que es la linfa, piel, celulitis recurrente. El tratamiento, dentro de su tratamiento se tiene que valorar la extensión, la profundidad antes de cualquier planteamiento terapéutico. Dentro de los tratamientos también puede mencionarse lo que es la extirpación del tejido afecto, ablación con láser de dióxido de carbono o de neodimio, la inyección de corticoides intralesionales, escleroterapia, radioterapia, crioterapia, que en realidad eso no se usa mucho, no se habla mucho de esta crioterapia. Todas estas pero igual pueden venir a lo que es a recidivar. No siempre va a ser mejor realizar una resección completa.
¿no? Porque también aquí nos menciona lo que es la aspiración con aguja fina e incisión y drenaje de los quistes, pero muchas veces se drena una vez, vuelve a aumentar de tamaño, se puede drenar una segunda vez, ¿no? Y si vuelve a aumentar de tamaño, lo mejor es la resección completa. Cavernosos son formados por vasos linfáticos dilatados, se cree que es una enfermedad congénita. Dentro de sus causas tenemos las mutaciones genéticas, puede ser también por un traumatismo o lesión en los vasos linfáticos, cambios hormonales durante la pubertad o el embarazo, la infección o la inflamación que afecta el sistema linfático. Sus síntomas pueden presentar hinchazón o la apariencia de una masa debajo de la piel, indoloro, decoloración de la piel o un tinte azulado sobre el área que está afectada. Esto va a ser debido a la acumulación de líquido linfático. Puede presentar el paciente un rango de movimiento limitado o puede presentar rigidez en las articulaciones, dolor o malestar si el linfangioma presiona los tejidos o medios circundantes. Podemos basarnos en lo que es la resonancia magnética, la ecografía o también la biopsia del tejido que estaría afectado. Escleroterapia, que bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Se inyecta esta fórmula que vamos a realizar para poder esclerosar, ¿no? A nivel del linfangioma, esto para reducir su tamaño. Después, dentro del tratamiento también podemos realizar la terapia con láser, ¿no? Estos van a actuar sobre los vasos anormales y va a también reducir el tamaño. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como les dije, la resección es lo mejor. Estos son uno de los linfangiomas que se presentan con mayor frecuencia. Son malformaciones congénitas del sistema de drenaje linfático que se forman a nivel del cuello, la clavícula y las regiones axilares. Se encuentra con mayor frecuencia en los lactantes pequeños, ¿no? También se los puede detectar con ecografías prenatales dependiendo de dónde se encuentre situado este higroma quístico. Y si este higroma quístico también dentro del útero, ¿no? Cuando se está formando y desarrollando el feto, a medida que se va creciendo, si este higroma quístico que es detectado también está creciendo de forma paulatina, si este adquiere un tamaño mayor puede llegar a obstruir las vías respiratorias, ¿no? Lo cual va a provocar una dificultad en el producto, ¿no? Entonces, en este caso, si se ha detectado y corre riesgo del producto, entonces se pueden realizar cirugías dentro del útero para poder aspirar ese contenido, ¿no? y que las vías respiratorias estén expeditas, ¿no? Aunque eso también se puede ver ya en un paciente de mayor edad, ¿no? Pues 2 años o más años cuando se haya detectado, porque a veces no se detecta también inmediatamente. Puede ser que se vaya a manifestar después con el crecimiento posterior del higroma. Igual si vemos que está ya llegando a comprimir lo que son las vías respiratorias, la tráquea, el esófago, entonces esto se tiene que resolver inmediatamente de forma quirúrgica. Bueno, como hemos dicho, el pilar
Dentro de su etiología, estos fibromas quísticos son benignos, se forman debido a las malformaciones, ya hemos mencionado, del sistema linfático. Por lo general son benignos, pero hay algún estudio ahí que reporta un caso que sí se ha encontrado, se ha transformado, no ha sido mediante la patología, han encontrado que era maligno. No hay muchos datos de ese estudio. El origen embrionario exacto no está claro. Se cree que son el resultado de defectos de desarrollo o malformación quística de los canales linfáticos dilatados. Se ha encontrado que se relaciona o puede estar relacionado con ciertas afecciones como aneuploidías, cromosómicas, hidroplesía fetal y muerte intrauterina. Su epidemiología: los fibromas quísticos son raros, pues se presentan en el 6% de todas las lesiones benignas de la infancia y en la primera infancia. Son el subtipo del linfangioma que se presenta con mayor frecuencia. El 50% están presentes desde el nacimiento. El 50% restante aparece aproximadamente a los 2 años. Hasta el 90% de los casos se diagnostican en lactantes menores de 2 y la mayoría se diagnostica entre los 3 y los 5 años. El quístico del 75 al 90% son a nivel cervical, 20% axilares y el resto inguinal, retroperitoneal. Su fisiopatología: estos se originan embriológicamente formándose en el punto de la recolección linfática venosa. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de anatomía? Cómo están unidos. Es por esto que comúnmente ocurren en el triángulo posterior del cuello. Esta falla de comunicación entre la linfa y las vías venosas causa esta acumulación de linfa, lo que resulta en la formación de una estructura quística. Pueden crecer rápidamente, ¿no? Debido a esta acumulación de linfa. Puede ser que haya acumulación también de sangre secundaria a una hemorragia o pus secundario a una infección. En cistopatología: proliferación de pequeños vasos linfáticos combinados con tejido fibroso, exhiben grandes espacios quísticos macroscópicos que generalmente son multiloculados. Estos espacios pueden ser tan pequeños como las dimensiones de los capilares o tan grandes como quistes de centímetros de diámetro. Una masa grande, difusa e indolora en la mayoría de las veces. Al realizar la anamnesis es muy importante que nosotros preguntemos cuándo es que el paciente, si es un infante, a los padres, cuándo ha aparecido por primera vez, ¿no?, esta masa. ¿Fue en el momento del nacimiento o fue antes de los 2 años y en qué edad, ¿no? ¿En qué edad ha sido en que ha aparecido? Indagar si es que tuviera alguna enfermedad subyacente que pueda predisponer a la aparición de fibromas quísticos, conocer alguna anomalía cromosómica subyacente, ¿no? Entonces hay que indagar bastante. Síntomas le van a depender de la ubicación anatómica de la masa. Dependiendo de su tamaño y su localización, el paciente puede presentar dolor, ronquera, disfagia, dificultad para respirar, ¿no? Al realizar nosotros el examen físico, al momento de palpar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar fibromas quísticos que son blandos, fluctuantes y se pueden mover libremente, ¿no? Y se transiluminan
poder movilizar esta masa quística. No va a estar fija. No son pulsátiles y aumentan de tamaño con la tos y el llanto, oscilando entre 1 y 30 centímetros de diámetro. La piel que lo recubre suele ser normal, pueden ser unilaterales o bilaterales, y es probable que un higroma quístico infectado se presente de manera similar. Solamente cuál va a ser la diferencia si es que estaría infectado, al tacto va a sentir más sensibilidad, ¿no? Y la piel puede estar eritematosa y puede presentar algo de dolor. Tenemos lo que es la ecografía, que ya sabemos que es algo más accesible. Estamos viendo en la ecografía, en la imagen que está con recuadro amarillo, ¿no? Ahí tenemos lo que es un higroma quístico y está tabicado. Si ustedes observan, más o menos hacia la mitad hay como una línea blanca, ¿no? Ese es un tabique. Después, dentro de las otras pruebas diagnósticas, tenemos lo que es la tomografía computarizada, y también podemos ver una imagen, ¿no? Ya con la anatomía tal vez un poco viendo alrededor, ¿no? Si estaría comprometido en los planos subyacentes. Podemos verlo de mejor forma con lo que es la resonancia magnética, ¿no? Como tiene varios cortes, entonces con esta vamos a poder ver si este higroma quístico está adherido a algunos planos o si estaría alguna vascularización, ¿no? Por detrás. Entonces esto también nos sirve para poder realizar el planteamiento quirúrgico y ver y ya planificar lo que se va a hacer dentro del quirófano. Del diagnóstico diferencial tenemos los quistes tiroglosos, los quistes branquiales, quistes dermoides, los teratomas. Otras diferencias incluyen causas infecciosas como linfadenopatías o causas neoplásicas como linfoma. Bueno, igual ya hemos mencionado, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Se pueden, hemos dicho, realizar funciones, pero pueden recidivar, se pueden volver a llenar de líquido. Los hidromas quísticos que se convierten en abscesos van a requerir antibióticos, antipiréticos, y también va a requerir analgesia con o sin tratamiento quirúrgico posterior. Pero ustedes saben que si no se drena un absceso, por más que nosotros le planteemos un tratamiento antibiótico, esto no va a mejorar. Entonces sí o sí se tiene que realizar lo que es el drenaje, ¿no? Y aquí podemos aprovechar y tomar una muestra si vemos que el líquido está infectado para infectar patología, ¿no? Cultivo y antibiograma. ¿No? Y estamos viendo en la imagen la resección, la incisión que se hace a nivel cervical, y bueno, en lo posible, si no compromete alguna estructura importante, tenemos que tratar de sacar todo el higroma. De las complicaciones, estas pueden surgir debido al rápido agrandamiento del higroma quístico, causando una infiltración en la región cervical. Puede haber una obstrucción completa o incompleta de las vías respiratorias. Si está comprimiendo lo que es el esófago, va a presentar disfagia, y puede presentar también una apnea obstructiva del sueño. Otras complicaciones incluyen hemorragia dentro del higroma quístico, el cual puede volverse en una infección y posterior formación de un absceso.
dependerá de la localización anatómica y de si el paciente desarrolla o no complicaciones secundarias. La decisión quirúrgica por lo general tiene buenos resultados con la resección completa. Es probable que los fibromas quísticos que se dejan sin ninguna intervención continúen aumentando de tamaño y causen estas complicaciones que acabamos de mencionar. Para los linfomas, vamos a hablar ahora lo que es el linfoma no-Hodgkin. Estas son neoplasias malignas de los componentes celulares del sistema inmune y sus precursores. Ya habíamos hablado algo de eso, ¿no? Originados en los linfocitos B, linfocitos T y linfocitos natural killer, constituyen la quinta causa de cáncer en incidencia y mortalidad en el hombre y la cuarta en mujeres. La enfermedad es frecuente en personas mayores de 30 años, en la edad media, al diagnóstico de 65 años y tiene una mayor frecuencia en el género masculino. La incidencia anual de estos linfomas no-Hodgkin está en torno a los 5 y 7 casos por 100.000 habitantes. Según la OMS, de los linfomas no-Hodgkin son la leucemia linfocítica crónica, el linfoma cutáneo de células T, el linfoma cutáneo de linfocitos B, el linfoma folicular y la macroglobulinemia de Walters. Es desconocida, aunque existe un incremento del riesgo en pacientes con desórdenes de la inmunidad. Los linfocitos van a desarrollar cambios a nivel del ADN. El ADN da a las células sanas instrucciones para que crezcan y se multipliquen a una cierta velocidad. Las instrucciones informan a las células que deben morir en un momento determinado. Los cambios en el ADN informan a las células cancerosas que produzcan más células de forma rápida, ¿no? se van multiplicando de forma rápida. A nivel de los ganglios linfáticos, de los vasos linfáticos, los adenoides, las amígdalas, a nivel del vaso, del timo y también de la médula ósea. Otro de los tipos de linfoma no-Hodgkin, a menudo comienza en lo siguiente: células B, que se originan, bueno, ya sabemos, estos linfomas hemos dicho que se originan en las células B. Algunos de los subtipos del linfoma no-Hodgkin que afectan a estas células son el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma folicular, el linfoma de células del manto y el linfoma de Burkitt. Algunos de estos subtipos que están dentro del linfoma no-Hodgkin son el linfoma de células T periférico, el linfoma de células T cutáneo, y el tratamiento dependerá de si el linfoma no-Hodgkin se origina en las células B o en las células T. El riesgo, lo que puede aumentar a padecer linfoma no-Hodgkin puede ser los medicamentos que disminuyen la respuesta inmunitaria. No son estos medicamentos que controlan el sistema inmunitario, que pueden ser dados después de un trasplante de órganos. También están dentro de otros factores que aumentan el riesgo, están las infecciones con ciertos virus y bacterias. Estas parecen aumentar el riesgo a padecer un linfoma no-Hodgkin. Entre los virus que se relacionan con este tipo de cáncer se encuentra el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de Epstein-Barr,
Una de las bacterias vinculadas a este linfoma son el Helicobacter pylori, ¿no? El cual, si no tiene un tratamiento adecuado, hasta puede llegar a producir úlceras en el estómago. Entre otros factores están las sustancias químicas, ¿no? Como las que se utilizan para matar insectos, a nivel de las hierbas, pueden aumentar el riesgo de tener también el linfoma Hodgkin. Después también, dentro de otros riesgos, tenemos la edad avanzada. No habíamos mencionado que eso puede ocurrir en realidad a cualquier edad, pero es más común que aparezca en los adultos mayores de 60 años. Dentro de la presentación clínica, ¿no? Esta va a depender del sitio de localización natural del linfoma, la presencia o ausencia de síntomas como ser pérdida de peso, que muchas veces puede ser de forma inexplicable en el 10%, sudores nocturnos o fiebre, el rápido crecimiento, y pueden llegar a ser muy sintomáticos. Un examen físico en el que se comprueba también si hay ganglios linfáticos a nivel del cuello, de las axilas y de la ingle. Pues que eso ya hemos mencionado, ¿no? Cómo se va a proceder. Se incluyen estudios por imágenes y la extracción de algunas células para analizarlas. Dentro del diagnóstico también podemos realizarlo mediante una tomografía computarizada, una resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones. Las pruebas utilizadas para detectar este linfoma pueden depender de la ubicación del cáncer y de sus síntomas. Entonces, si estamos viendo un paciente con pérdida de peso, que tiene fiebre de forma inexplicable, tiene ganglios al examen físico, nos corresponde tomar muestra, ¿no? Para diagnóstico más certero, ¿no? Porque no va a ser la única patología por la cual un ganglio va a aumentar de tamaño. Tampoco va a ser la única en la que hay una pérdida de peso inexplicable. Células cancerosas consiste en extirpar total o parcialmente un ganglio linfático. ¿Cuándo realizaremos total y cuándo parcial? Cuando la patología ya nos va a orientar un poco más el diagnóstico y saber si se trata, en este caso, de un linfoma no Hodgkin. Dentro de su histología se caracteriza por la ausencia de células de Rentgen-Sternberg y la presencia de células linfoides y características. Los subtipos de linfoma no Hodgkin incluyen linfomas foliculares, linfomas de la zona marginal, linfomas cutáneos de células T, linfomas linfocíticos pequeños, leucemia linfocítica crónica y linfomas linfoblásticos. Hoy tenemos un cuadrito según el porcentaje por la clasificación de la OMS. Con el diagnóstico son las pruebas de médula ósea. La aspiración y la biopsia de la médula ósea son procedimientos que implican la recolección de células. Es una aspiración de médula ósea. Para esto se va a utilizar una aguja para poder extraer una muestra. ¿No? Es una biopsia de médula ósea que se recoge en una pequeña cantidad de tejido sólido con esta aguja, tiene que ser de un calibre grande, y las muestras suelen proceder a nivel del hueso de la cadera, como estamos viendo en la imagen. De ahí es donde vamos a tomar la muestra. Otra manera también de poder ayudarnos para el diagnóstico es la punción lumbar
Esta prueba se realiza si existe la preocupación de que el linfoma afecte el líquido que está rodeando. Consiste en introducir una pequeña aguja en el canal raquídeo de la parte baja de la espalda para poder extraer este líquido y poder mandar a analizarlo. Ahí estamos viendo un esquema. Para poder ubicar se puede realizar la punción entre L3, L4 y L5. Se tienen que venir a lo que es identificar, ¿no?, anatómicamente estos espacios a nivel lumbar. Se puede también tomar lo que son las espinas ilíacas. Y a ese nivel más o menos va a estar trazando, ¿no?, más o menos así, haciendo este movimiento, tomando las espinas, más o menos a ese nivel va a estar lo que es el cuadro. Para poder realizar esta función tenemos que realizar, ¿cómo tendremos que realizar? Las medidas que ya sabemos. O así directamente le decimos al paciente, párese ahí y le pinchamos y listo. ¿Qué están viendo pues en la imagen? ¿Cómo tiene que estar el paciente? Ya puesta en el decúbito lateral, con el paciente sentado, ¿no? Ahí estamos viendo que está en el decúbito lateral. Y luego, después de posicionar al paciente, ¿qué tenemos que hacer? Localizar el lugar anatómico. Luego, ¿lo que querías decir? La primera clase, ¿qué es asepsia? ¿Qué es antisepsia? Les voy a preguntar por otra vez los exámenes. ¿Qué vamos a realizar? ¿Antisepsia o asepsia? Antisepsia. Ya, vamos a realizar antisepsia. Luego, asepsia otra vez. Después vamos a localizar el lugar anatómico. Obviamente ya nos hemos lavado, nos hemos colocado guantes. Después vamos a hacer la infiltración anestésica. Vamos a hacer una bomba y posteriormente vamos a realizar la punción, no atravesando lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, ligamentos. No vamos a entrar luego al canal medular y de ahí vamos a tomar la muestra, ¿no? En vez de inyectar anestésico como sería una punción raquídea, vamos a dejar que el líquido cefalorraquídeo salga. Y puede ser en una jeringa o en unos tubos como estamos viendo en la imagen. Ya han ubicado el lugar anatómico antes de hacer la antisepsia. Luego antisepsia y le está faltando, ¿no?, colocación de campos. Lo ideal hacer el abón de la infiltración anestésica. Ustedes cuando vayan a votar, ¿no?, por cirugía y les toque votar anestesiología, bueno, por lo menos donde no hay residentes, les van a dejar hacer este procedimiento para funciones raquídeas, siempre y cuando demuestren conocimientos. Y van a sentir, ¿no?, lo que se va introduciendo cada capa hasta llegar al canal medular. Se siente. Ahí está recolectando el líquido cefalorraquídeo para poder analizarlo posteriormente. ¿No? Tendría que recolectarse por lo menos unos 10 cc. Hemos recolectado. Vamos a retirar la aguja y vamos a realizar una presión a ese nivel. Y vamos a limpiar y posteriormente vamos a cubrir, bien cubierto. Para poder diagnosticar estos linfomas podemos basarnos en una clasificación
es la clasificación de Ann Arbor, que divide a los linfomas en 4 grupos. Está el estadio 1. El linfoma afecta a una sola zona o región ganglionar o a una sola estructura linfoide, como ser vaso o timo, por ejemplo. No estamos viendo en la imagen el puntito rojo, solamente afecta a una zona. El estadio 2 afecta a 2 o más regiones ganglionares, pero que están situadas a un mismo lado del diafragma, es decir, del tórax y hacia arriba o del abdomen hacia abajo. El estadio 3, el linfoma afecta a regiones ganglionares o estructuras linfoides situadas a ambos lados del diafragma. Está el 3-1, eso se divide en dos, el 3-1 y el 3-2. El 3-1, la afectación por debajo del diafragma, afecta al vaso o a los ganglios del hilo esplénico, los ganglios celíacos o el ganglio de la porta. El 3-2, la afectación por debajo del diafragma hacia los ganglios paraórticos o mesentéricos, además las estructuras que están afectadas en el 3-1. Y está el estadio 4, el linfoma va a afectar a zonas que afectan al hígado o a la médula ósea. Estas son extralinfáticas, ¿no? También se les puede clasificar en aquellas que no producen síntomas. B, se produce alguno de los siguientes síntomas, como ser pérdida inexplicable de peso, superior al 10% en los 6 meses anteriores al diagnóstico, fiebre persistente, inexplicable o recidivante con temperaturas mayores a 38 grados, sudoración profusa nocturna, o también como C, la afectación única de un tejido extralinfático, excluidos el hígado y la médula ósea. Esa clasificación anterior que vimos puede ser utilizada para el linfoma no-Hodgkin y el linfoma no-Hodgkin. En los linfomas no-Hodgkin se establece mejor el pronóstico utilizando el International Prognostic Index, que es el índice pronóstico internacional. En esta escala a cada paciente se le da un punto por cada uno de los siguientes factores: tener 60 años o más, aumento de los valores del láctico deshidrogenasa a nivel de la sangre, es decir, el LDH, estado funcional de 2 puntos o más en la escala de ECOG o de 70 o menos en la escala de diagnóstico, ahorita lo vamos a ver, pertenecer a un estadio 3 o 4 en la clasificación de Ann Arbor y más de un lugar de afectación extraganglionar. Aquí tenemos el ECOG, que se divide en 5 grados, el 6 del 0 al 5. En el 0, que hay una actividad normal sin restricción ni ayuda del paciente. En el 1 hay una actividad restringida. En el 2 hay una incapacidad para cualquier actividad laboral, menos del 50% del tiempo encamado. El grado 3, capacidad restringida para los cuidados y el aseo personal, más del 50% del tiempo encamado. El grado 4, incapacidad total, no puede cuidar de sí mismo. Y el grado 5, que es en la escala de valoración funcional de Karnofsky, se da igual de acuerdo a un porcentaje, yendo desde 100% hasta 0%. De 100 al 80 es capaz de realizar actividades normales y trabajar, no requiere cuidados especiales. Del 70 al 50% es incapaz de trabajar, puede vivir en casa y autocuidarse con una ayuda variable.
y en porcentaje 40 al 0 es incapaz de un autocuidado, requiere cuidados especiales, susceptible de hospitalización. La enfermedad puede progresar de forma rápida. El pronóstico es mejor en los estadios 1 y 2 sin síntomas que en los estadios 3 y 4, siendo estos el de peor pronóstico. La clasificación se ideó inicialmente para los linfomas de Hodgkin, pero también es válida para los linfomas no Hodgkin, lo que vamos a mencionar. El tratamiento incluye la quimioterapia con esquema base de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, o también se puede realizar un tratamiento que se con la radioterapia monoclonal autorizado por la FDA para el tratamiento de enfermedades malignas fue el rituximab, que fue aprobado en 1997. La radioterapia trata el cáncer con ácidos potentes de energía. La energía puede provenir de los rayos X, de protones u otras fuentes. Esta máquina va a dirigir la radiación a puntos específicos del cuerpo. Puede ser el único tratamiento que se necesite si el linfoma aumenta lentamente y se ubica solo en uno o dos lugares. No cuando dijimos que se ubica en un solo lugar, de acuerdo a esa escala. También puede necesitar radiación después de la quimioterapia para destruir cualquier célula del linfoma que pudiera haber quedado. ¿No? ¿Cuántos grados dijimos en esa clasificación? ¿Quedan claro? 4. También dentro del tratamiento se puede realizar lo que es el trasplante de la médula ósea. Va a ser avanzado. Un trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante de células madre, implica poner también en el cuerpo, o sea, es cuando se sabe ya que el paciente va a ser sometido a una radioterapia, una quimioterapia. Entonces, ustedes saben que no solamente van a morir las células cancerosas, sino también van a morir células que están sanas. Entonces, antes de realizar ese tratamiento, se puede tomar muestras de células madre del mismo paciente para luego, cuando ocurra cuando se realice la radioterapia y quimioterapia, se puede volver a utilizar estas mismas células madres del paciente, no y que tengan una mejoría. El linfoma de Hodgkin es una proliferación maligna diseminada de células del sistema linforeticular que compromete fundamentalmente el tejido de los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado y la médula ósea. Se debe a la transformación clonal de células originadas en los linfocitos B, lo que genera células binucleadas patognomónicas de red stem. ¿No? Ahí tenemos una imagen. La causa se desconoce, pero la susceptibilidad genética y las asociaciones ambientales desempeñan un papel. Las asociaciones ambientales relacionadas con este linfoma de Hodgkin incluyen antecedentes de tratamiento con fenitoína, radioterapia, quimioterapia o infecciones por Epstein-Barr o VIH. Dentro de los síntomas va a haber adenopatías cervicales, fiebre, diaforesis, pérdida del apetito, que resulta en una pérdida de peso no intencional, igual que en el Hodgkin, esplenomegalia, hepatomegalia en su forma inusual, pero pueden aparecer. La caquexia es frecuente a medida que avanza la enfermedad.
La compresión local por masas tumorales a menudo causa signos y síntomas como ictericia, debido a si hay una compresión a nivel de las que son las vías intra o extrahepáticas de los conductos biliares, un edema localizado secundario a una obstrucción linfática también debido a un tumor, disnea grave y sibilancias debidas a compresión traqueobronquial como resultado de la enfermedad mediastínica. Tos también puede observarse debido a molestias torácicas debido a la infiltración del parénquima pulmonar, que puede simular consolidación lobular o una bronconeumonía. La invasión epidural que comprime la médula espinal también puede causar paraplegia. Puede haber síndrome de Horner y parálisis laringea cuando las adenopatías van a ir a comprimir los nervios simpáticos, va a provocar un dolor neural. Dentro del diagnóstico, igual biopsia de ganglios linfáticos, está recomendada la tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética si hay síntomas neurológicos. Por lo general se sospecha un linfoma de Hodgkin en pacientes con linfadenopatías indoloras o adenopatías mediastínicas detectadas en el examen físico o en la radiografía. ¿Y cómo podemos tomar muestra de estas adenopatías mediastínicas? Habíamos mencionado un procedimiento en pulmón por mediastínicas. ¿Qué va a ser lo lógico que hagamos? A ver, se está durmiendo ahí del grupo B al último de enero. A ver, es despertar. Voy a poner falta. Mediastinoscopía. No, aquí está mediastinoscopía. Si solo vieran adenopatías mediastínicas, está indicado ese procedimiento. También puede considerarse una biopsia por una tomografía guiada, aspiración con aguja fina. La biopsia va a revelar células de Rett-Steinberg, que ya hemos mencionado, con un infiltrado celular heterogéneo que consiste en histocitos, linfocitos, monocitos, células plasmáticas y silencio. Ese linfoma de Hodgkin clásico tiene 4 subtipos histopatológicos: la esclerosis nodular, es un tejido fibroso denso que rodea los nódulos de tejido afectado por el Hodgkin. Está la celularidad mixta, hay una cantidad moderada de células de Rett-Steinberg con un infiltrado basal mixto. Es rico en linfocitos, pocas células de Rett-Steinberg, pero muchas células B. Depresión linfocítica cuando hay numerosas células de Rett-Steinberg más fibrosis extensa. Se solicita un hemograma completo, ¿no? Un DSG, un LDH. Se tienen que evaluar las funciones renal y hepática. Aquí puede estar elevada la fosfatasa alcalina, pero tampoco eso es diagnóstico, no es algo patognomónico, pero puede estar elevada. El tratamiento con doxorubicina, bleomicina, biplastina y dacarbazina, ¿no? También puede ser asociada a radioterapia o no. En caso de enfermedad mediastínica voluminosa, la quimioterapia puede ser de mayor duración o de un tipo diferente y a menudo se incluye esta. La bleomicina generalmente se evita en pacientes que tienen mayor a 60 años debido al aumento del riesgo de toxicidad pulmonar. Estos pacientes que logran una buena respuesta a la terapia de segunda línea se debe considerar quimioterapia en altas dosis y el trasplante de células madres autólogas, ¿no? Lo que ya hemos mencionado hace rato.
mientras que los que no responden pueden ser candidatos para líneas de terapia subsiguientes o el trasplante alogénico de células madre. Dentro de las complicaciones, la quimioterapia aumenta el riesgo de leucemia entre 3 y 10 años después de realizar el tratamiento. La radioterapia aumenta el riesgo de tumores sólidos y malignos a nivel mamario, digestivo, pulmonar, donde se irradia. La doxorubicina y la radiación mediastínica aumentan también el riesgo de miocardiopatías, aterosclerosis coronarias y valvulopatías. La bleomicina puede inducir una lesión pulmonar que puede ser grave y mortal rara vez. El control posterior al tratamiento. Esos pacientes que no tienen una PET negativa al final de la terapia de inducción deben someterse a una biopsia o ser seguidos con estudios de diagnóstico por imagen seriados. Si hay enfermedad residual, se requiere un tratamiento adicional. Una vez en remisión, se puede controlar a estos pacientes posteriormente. En aquellos pacientes con manifestaciones de recidiva se tendrían que realizar estudios complementarios como ser una PET-TC, por emisión de positrones o una tomografía. Los estudios de diagnóstico por imágenes programados en forma sistemática no son obligatorios en aquellos pacientes que son asintomáticos. Aquí tenemos un cuadrito con como un resumen, ¿no? de la evaluación que se tiene que hacer y la vigilancia después del tratamiento del linfoma de Hodgkin, realizar anamnesis, el examen físico, los estudios de laboratorio que ya hemos mencionado, la tomografía por emisión de positrones, las concentraciones de tiroxina y ver, ¿no? Anualmente se tendrían que hacer estos controles a partir de los 8 a 10 años después del tratamiento o a los 40 años si se administró radioterapia por encima del diafragma. Y ahí